del partido. Estamos acá para compartir esta noche del Canto Escuela. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovar la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a buscar de todo lo recto según el mismo Espíritu y a gozar para siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Romero, ruega por nosotros. Bueno, estamos acá en el segundo acto escuela del año y este es el primero que está organizado con AYA. ¿Se acuerdan que en el anterior le habíamos dicho que va a tener ese encuentro con ayudas y colaboración en distintas áreas? Hoy lo va a hacer el área de palanca y liturgia. El tema que vamos a tratar es la oración, la piedad y la sacramentalidad, en lo individual y en la comunidad. Por eso le vamos a pedir a Delfor que comience a dar su primer rollo. ¿Es ese orden, no? ¿Bien? ¿De ese orden? Estamos juntos en la cuarta. Gracias. Bueno, soy Rochi Fernandelo del cursillo 100. Delfor, del cursillo 97. Y bueno, los dos estamos en palanca haciendo lo que podemos, ¿no? Sí, le pedí a Rochi que me acompañe porque yo soy muy teórico, algunos ya me han tenido que soportar en algún rollito, alguna reflexión. Y Rochi es mucho más práctica, así que me va a dar una buena mano, una buena ayuda. Les repartimos algunas letras de las canciones. El que no tiene, júntese con otro, aunque sea para leerla, porque esta canción tiene mucha letra, mucho contenido y a veces es difícil de seguir. Por eso les repartimos las letras, pero vamos a comenzar con esta canción. Está en mis manos, sos el barro que formo, vos sos el barro que amo, yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formo, vos sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje, un barro dócil que confía en su artesano, barro que se funde y nace un nuevo vaso donde viene ser tesoro de mi vida y de mi abrazo. Volver al barro para sentir mi presencia, embarrarse para ganar transparencia, barro abierto al sol nuevo que hace la existencia. Déjame que te sople mi aliento, déjame moderarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva, deja tu alfarero que trabaje, yo sí que te conozco. Está en mis manos, sos el barro que formo, vos sos el barro que
el barro que formó, vos sos el barro que amo. Y tener paciencia tu barro, y tener paciencia tu barro, y tener confianza en mis tiempos, y tener confianza en mis tiempos. Y mira cómo ejerzo este oficio, y mira cómo ejerzo este oficio. Y volverte también alfarero. El día a día es taller siempre fraterno donde imaginar lo valioso y lo bueno donde modelar. Paciente es el diseño de lo nuevo. Volver al barro es consagrar lo cotidiano, es involucrarse, quedando embarados, es cuidar y amar del rostro bello y frágil de lo malo. Y tenerle paciencia a tu barro, y tenerle paciencia a tu barro, y tenerle confianza a mis tiempos, y tenerle confianza a mis tiempos. Y mira cómo ejerzo este oficio, y mira cómo ejerzo este oficio. Y volverte también alfarero. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. El barro que amo, sí que te conozco. Muy bien. Bueno, ahí les dimos las letras a algunos para que las puedan leer un poco y sobre todo para ver qué significado tiene esta letra frente a lo que nosotros vamos a plantear hoy, que es oración, palanca, misa, adoración. Entonces, Dani, te di mi hojita que la había cerrado. ¿Me la prestás un cachito? Me quedé corta porque la verdad que no teníamos, no sabíamos que iba a venir tanta gente. Mucha concurrencia. Si tuvieran fe, En la canción, Eduardo Meana, que es el mismo sacerdote que hace esta canción, donde dice, deja que te sople mi aliento, ¿no? La confianza que nosotros tenemos que tener en Dios cuando dejamos todo en sus manos y oramos. Un barro dócil que confía en su artesano, porque ahí justamente es lo que sale, lo que Dios espera, no lo que nosotros esperamos. Un barro abierto al soplo nuevo que hace nueva la existencia. Tenerle confianza a los tiempos de Dios. Esto de involucrarse quedando embarrados, ¿no? Porque todo lo que nosotros vamos a plantear hoy exige también algo físico, algo mental. Entonces, exige cansancio de nuestro lado. Y sobre todo, y la última, esto de tenerle confianza a sus tiempos, que no son los nuestros. Así que, dejar que sigas hablando. Bárbaro, sí, esto nos hace reflexionar un poquito sobre la oración, ¿no es cierto? Porque la realidad es que, queridos hermanos, acá nosotros estamos en curso en esta vida terrena, ¿no es cierto? Este tiempo que el buen Dios nos puso acá en el mundo, y estamos como siempre rodeados de las cosas del mundo, ¿no es cierto? Y muchas veces nos sentimos apabullados, invadidos por ella, y olvidamos muchas veces la paz espiritual, porque a mí me pasa muchas veces. Y ante esa fase espiritual que tenemos que hacer aflorar, siempre nos preguntamos lo mismo. O sea, hay preguntas de decir, por ejemplo, ¿para qué querés vivir? ¿No es cierto? ¿Cuál es la finalidad de tu vida sobre la tierra? ¿Quién sos? O sea, no me preocupa tu nombre, tu apellido, ¿no es cierto? Como individuo particular. ¿Quién sos como criatura humana, como ser racional? Entonces, nos preguntamos, ¿por qué y para qué estás en este mundo?
¿Y qué será de vos después de esta vida terrena, hermanito? No nos olvidemos que nuestro cuerpo mortal, en algún momento ya fatigado de la rutina de la vida, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo nos va a abandonar, va a ir al sepulcro, pero, hermanos, nuestra alma es inmortal, ¿no es cierto? Nuestra alma pretendemos que vaya, después del sepulcro, vaya al encuentro del Señor, a la gloria del cielo. Y ante este tema, estas preguntas, ¿no es cierto?, los problemas terrenales se tienen que hacer intrascendentes, se tienen que hacer mínimos. Y como nos estamos, digamos, en este espacio de diálogo entre nosotros, estamos pensando en cómo es el diálogo con el Señor. Digamos, todo eso nos tiene que llegar, este pensamiento, esta pequeña reflexión nos tiene que llegar hasta lo profundo del alma, pensar en nuestra vida inmortal. Y eso me lleva a reflexionar sobre un par de pasajes del Evangelio de Mateo. Yo le decía que Roche es mucho más práctico, yo soy mucho más teórico. Ella va a la música, por ahí obedecía de algunos comentarios de Sor Teresa de Calcuta, de Juan Pablo II. Yo más teórico voy a algún pasaje de la Biblia. Y bueno, y San Mateo nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si a cambio pierde su alma para toda la eternidad, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es cómo hacemos para proteger ese alma, para encaminar ese alma inmortal hacia el buen Dios. No caer en esos engaños, en esas tentaciones que siempre nos tira el demonio. Bueno, otro pasaje de San Mateo nos dijo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Tengan más bien temor a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en el infierno. Que esa es la realidad, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos acá en este espacio de diálogo, ¿no es cierto?, conversando entre nosotros sobre este tema que trajimos hoy a discusión. Y bueno, en este diálogo nos comprendemos mejor, nos vamos a ir relacionando mejor, entendiéndonos entre nosotros. Y en esta espiritualidad, la pregunta es cómo hacemos para encomendarnos al Señor, cómo hacemos para relacionarnos con el Señor, para tener un diálogo con Dios. Y bueno, justamente es a través de la oración. ¿Cómo hacemos entonces esta oración? Vuelvo a lo mismo, yo soy muy teórico, vuelvo a la Biblia. Cuando le preguntaron a Jesús, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué les dijo Jesús? El Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a dirigirnos con nuestro Padre a través del Padre Nuestro. O sea, es una oración muy breve, muy audaz, está compuesta de 7 peticiones, no sé si en algún momento lo pensaron, y Jesús les invita a los discípulos, nos invita a nosotros a encomendarnos al Señor, a dialogar con el Señor de este modo tan simple, ¿no es cierto?, con estas peticiones. Y no nos enseña fórmulas para congratularnos con Dios, de decirle Señor Altísimo, Dios Todopoderoso, no. Él simplemente dice, Padre Nuestro. O sea, con la simplicidad de un niño que le habla al papá, ¿no es cierto?, a su padre querido que sabe que lo va a proteger, que lo va a cuidar, que le va a brindar todo lo mejor que tiene. Con esta palabra, Padre, habla de esa confianza, de esa seguridad filial que tenemos con nuestro buen Dios, con nuestro buen Padre. Y fíjense que, como Jesús nos enseñó esta oración tan adecuada, también nos dijo en la Biblia, en un pasaje, que hay oraciones inoportunas, oraciones que no son bienvenidas por el Señor. Esas oraciones rechazadas por Dios, diría. Piensan un poquito, ¿saben cuál es? Se van a dar cuenta enseguida, es la parábola del fariseo y del publicano. ¿Recuerdan esa parte, no es cierto? Entonces, este último, el publicano, el que fue humildemente, el que fue sencillito a sentarse en el último banco del templo, pidiendo perdón a Dios por todas las barrabasadas que había hecho, ese regresó a su casa justificado. Justamente ¿por qué? Porque el fariseo era orgulloso. El fariseo le gustaba sentarse en el primer banco, ¿no es cierto?, que todos lo vean rezando, pero tenía un corazón de hielo, por decirlo así, ¿no es cierto? Y Jesús nos advierte bien en ese pasaje justamente que este fariseo no estaba justificado. Así que bueno, entonces el primer paso para rezar, ¿no es cierto?, es ser humildes. Yo me acuerdo que ahí Rochi tenía un comentario sobre eso, ¿no es cierto?, sobre la humildad del Señor. Nosotros siempre hablamos de la oración y no es que alguien puede decir, nosotros podemos decir una definición de oración, es la comunicación con Jesús, ¿no? Es el medio es el puente, es la tranquilidad, es la templanza, es la esperanza,
Cuando nosotros venimos de trabajo cansados, agobiados, a veces decimos una oración y eso es como que nos ayuda a calmarnos, ¿no? La oración es lo que nos conecta con lo espiritual, con lo divino, y es donde se conecta lo humano y lo espiritual. Entonces, también decíamos que era confianza, sabiduría, tranquilidad, descanso, pero sobre todo la humildad, ¿no? Que nos genera esto de la oración. Y a veces nos cuesta mucho, pero realmente nosotros cuando vamos a cursillo preparamos un rollo y por ahí lo preparamos de la mejor manera seguramente, le sacamos 20.000 cosas, le volvemos a poner, todo último momento no se nos ocurre cambiar otra cosa y cuando nosotros realmente lo ponemos en las manos de Dios, el Espíritu Santo hace que vos digas lo que el otro necesita. No lo que vos preparaste. Hay muchas veces que decimos, tenía para decir todo esto y me salió esto. Y nada que ver. ¿Pero por qué? Porque realmente uno se puso en las manos de Dios. La oración no solamente de uno, sino es mucho más eficaz la oración en comunidad. Por eso nosotros siempre damos la importancia en la oración en la comunidad, ¿no? Porque eso hace que nosotros hagamos lo que Él quiere y realmente nos pongamos en sus manos y seamos humildes y podamos, aunque nos creamos que sepamos un montón, que sabemos un montón, que nunca es así, realmente ponerse en las manos de Dios es ser humilde. Y es lo que Dios nos pide, ¿no? Ser humildes. Vos tenías algo para contar ahí de una anécdota muy importante cuando diste un rollo, ¿te acordás? Sí, que es lo lindo del acompañamiento de la oración, ¿no es cierto? O sea, la Iglesia, todos sus miembros, practican esa oración comunitaria de intercesión, o sea, de interceder por los demás, de pedir por el hermano, a veces por el más necesitado y demás. Y eso es lo que más le agrada al Señor, ¿no es cierto? Y a mí me sucedió una reflexión de esa que damos en un cursillo a las 7:30 de la mañana, ¿no es cierto? Cuando el rector me hace la señal, listo, me paro, voy a Lambona a hacer la reflexión. Y bueno, habíamos coordinado con Adriana, mi señora, se había anotado en ese horario para hacer adoración al Santísimo, ¿no es cierto? Cuando me tocaba alguno de los rollos, de las reflexiones. Y yo realmente tengo siempre el machete acá, pero me sentí muy cómodo, ¿no es cierto?, explicando esa reflexión prácticamente sin ver el machete, como quedé muy conforme de cómo había dado esa reflexión. Y bueno, sucedió que pasa el rato, ¿no es cierto?, a mediodía vienen las cartitas, me voy a la habitación a leer las cartitas y por ahí miro en el celular, tenía un mensaje de un hermanito que por no escribir una carta, ¿no es cierto?, en ese horario me mandó un mensaje de audio, saludándome, disculpándose que no había podido mandar la carta, que eso, pero acompañándome, y me decía que había venido a adoración al Santísimo a las 7 de la mañana, y me dice, che, qué lindo que éramos como 8 personas en adoración en ese momento. Y cuando escucho ese audio, me doy cuenta una vez más, de los beneficios de la oración, ¿no es cierto? Por eso yo, en ese momento, cuando hice esa reflexión, me sentí tan cómodo, ¿no es cierto? Claro, por eso nosotros decimos que la oración, las palancas y también la adoración es como si fuese el alma, ¿no?, de nuestro cursillo. Sin eso nosotros no podríamos ni llevar gente ni escuchar los rollos de nadie, porque realmente es el Espíritu Santo el que actúa en ese momento, es Dios mismo quien está hablándole a todas esas personas para cambiar su corazón, para transformarlo, ¿no? Ser ese alfarero que va a transformar esa vasija que está rota, que está quebrada, que está seca, en algo nuevo, en algo bello, ¿no?, en algo hermoso. Entonces, bueno, acá el Benedicto XVI dice, la oración es el pulmón de nuestra vida espiritual. Sin ella nos arriesgamos a ahogarnos en nuestras preocupaciones diarias y en nuestra rutina. Y también habla de que la oración, que nosotros recemos con frecuencia, nos regala 3 virtudes. La misma oración, ¿no?, el mismo Dios, que cuando nosotros rezamos con mucha perseverancia, nos da justamente eso, perseverancia, humildad y confianza. Y que a veces, las cosas no nos cuestan tanto, ¿no? Como que llega un momento que al principio nos cuesta un montón ponernos a rezar, aunque recemos un montón, a veces pasa tiempo y nos cuesta el doble, o ir a misa, o a hacer adoración, de lo que sea, pero que como que nos va dando a degustar
esa manera de oración, ¿no? Entonces cuando empezás a rezar, al principio te cuesta, al segundo día te va a costar un poquito menos, y al tercer día te va a costar un poquito menos, y así, y llega un momento que lo necesitas. A nosotros nos pasa con la adoración eucarística, por ejemplo, que vamos a horarios medios locos, pero que y que te cuesta levantarte y tuviste un día tremendo y estás agotado, pero llega un momento que es tan sabroso y es tanto lo que te da que estás desesperado para que llegue ese día y poder ir, ¿no? Y poder estar en ese lugar. Así que bueno, hermanitos, ¿sí? No, nos vamos complementando. Entonces, en esa oración comunitaria que hacemos, tienen todos el deber de rezar por los hermanos, y Dios mira con mucha más bondad, y es más fácil que nos conceda cuando pedimos por un hermano que cuando pedimos por nosotros mismos. Y no olvidemos que el modo más propicio, el mejor modo de rezar que nos ofrece la Santa Iglesia es en la liturgia, o sea, en la misa. Eso es lo más importante, lo más amoroso, ¿no es cierto? Ahí es cuando en la misa tenemos que comprenderla, tenemos que vivirla íntegramente, y quien mejor la comprenda, quien mejor la viva, es el que justamente va a vivir más plenamente la vida cristiana. Así que, ¿qué celebramos en la misa? En la misa es aquel sacrificio cruento que fue el de Cristo en la cruz, se realiza incruentamente en el altar, ¿no es cierto? En la misa se ofrece Jesucristo y se inmola incruentamente por toda la Iglesia, bajo las especies del pan y del vino, ¿no es cierto?, por el ministerio del sacerdote. Y así reconocemos todos el inmenso beneficio que nos otorga Dios, ¿no es cierto?, y nos llenamos de satisfacciones y de mérito gracias a Jesús. En la misa nosotros primero pedimos por toda la Iglesia militante, o sea, seríamos todos nosotros. También pedimos por la Iglesia purgante y también hacemos honra a todos los santos, ¿no es cierto?, que son esa Iglesia triunfante. Eso es lo que hacemos normalmente dentro de la liturgia. Tiene, por así decirlo, la misa tiene 4 fines, ¿no es cierto? En principio es adorar a Dios, reconocer su majestad, ¿no es cierto?, y luego es agradecer a Dios por todos los beneficios que nos brinda. Eso es lo que llamamos el sacrificio eucarístico que le ofrecemos. También le hacemos peticiones al Señor, ¿no es cierto?, por distintos bienes espirituales, materiales. Entonces, la misa en ese aspecto también nos ayuda para que el Señor escuche cuáles son nuestras peticiones. Y por último, también le pedimos perdón a Dios, lo satisfacemos a Dios, como se dice, por todos nuestros pecados, por todas esas cosas que llevamos dentro del corazón y que lo volcamos en ese momento de la misa, ya sea intenciones o pecados propios o intenciones por los ajenos, como decíamos, puede ser de los vivos y de los difuntos. Por eso decimos que la misa es todo un sacrificio expiatorio, ¿no es cierto?, que Cristo lo cumplió de un modo especial en la cruz y lo sigue cumpliendo en cada una de las misas que se participan en todo momento, en todo el mundo, en ese sacrificio eucarístico. Recordemos que en la misa llena todas nuestras aspiraciones, y también que es el mismo Jesucristo el que actúa en la misa, ¿no es cierto? El sacerdote actúa en el cuerpo de Cristo. Entonces, Jesucristo es el que adora al Padre por nosotros, Jesucristo es el que agradece al Padre por nosotros, por todos los beneficios, el que le pide gracia, el que lo aplaca al Padre. Por eso, la misa en sí es el mejor momento de adoración, el mejor momento de acción de gracias, el mejor acto de expiación de nuestras faltas y nuestros pecados, hermanos. En la práctica, ningún acto público o privado puede igualar a lo que es una misa. Digamos, eso es lo que le es más grato al Señor y más útil al hombre. La misa justamente debería ser nuestra devoción por excelencia. Así que bueno, justamente al comenzar este ciclo hablando sobre la oración, sobre la misa, sobre el sacramento eucarístico, justamente tendríamos que repetir lo que le dijeron a los discípulos a Jesús, ¿no es cierto? Maestro, enséñanos a rezar. O sea, todos podemos
rezar mejor, pero pidiéndoselo al Señor, ¿no es cierto?, con humildad, diciéndole, Señor, enséñame a rezar, enséñanos a rezar. Muy bien. Sobre todo, bueno, en la adoración eucarística también, que nosotros hacemos acá en la Casa del Movimiento, a veces nos cuesta tanto venir a hacer adoración. Sin embargo, si fuera el mismo Jesús que estaría acá sentado arriba de la mesa, me lo imagino con las patitas haciendo así, ¿cómo vendríamos? Enseguida vendríamos, dejaríamos todo lo que estamos haciendo para estar un rato con él y poder conversar y contarle lo que me está pasando y lo que está bueno y lo que está malo, ¿no? Sin embargo, nos cuesta un montón a nosotros venir y quedarnos y participar de esto, ¿no? Sobre todo en comunidad. Y vuelvo a repetir, no hablando de uno, sino hablando del cursillo que está funcionando en ese momento, ¿no? Tenemos dos ideas fuerzas que las conocemos todos, que avalan un poco todo esto que nosotros decimos. Háblale a Dios de los hombres antes de hablarle a los hombres de Dios, y las rodillas son las grandes palancas del apóstol. Entonces, bueno, ¿algo más? Quería simplemente hacerles un comentario sobre el Santísimo Sacramento, sobre la Eucaristía, que está, como recién les repasé ahí un par de pasajes del Evangelio de Mateo, no sé cuándo vamos con el tiempo. La promesa de Jesús de estar siempre con nosotros en cuerpo, alma y divinidad está muy bien explicado en el Evangelio de San Juan. O sea, en un momento cuando Jesús hace ese reparto milagroso de comida con toda la multitud, recordaremos que la gente salió a buscarlo de inmediato, ¿no es cierto? O sea, este tiene que ser nuestro rey, ¿no es cierto?, que repita el prodigio y vuelva a llenarnos la pancita a todos. Y él ahí les advierte, ¿no es cierto?, esto es sacado del Evangelio de San Juan, él les advierte, dice, ustedes me buscan no por haber visto los signos, sino porque han comido los panes y se han saciado. Y luego Jesús intenta que los pensamientos terrenales, ¿no es cierto?, de contentos porque calmaron su apetito, los vuelquen hacia esa sed espiritual, a ese alimento, a esa necesidad espiritual. Y les dice, obren no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que se los dará el Hijo del Hombre. Y los judíos ahí le preguntaban, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer para obtener ese alimento espiritual? Y Jesús les dice, bueno, pueden recibirlo si creen que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios enviado por el Padre, que yo soy el único capaz de dárselo. Y ellos enseguida le dijeron, entusiasmados, Señor, danos de este pan. Todos deben recordar esos pasajes evangélicos, ¿no es cierto? Pero claro, ellos estaban pensando en el maná del desierto, en el maná que sus padres cuando peregrinaban por el desierto les había dado Dios para su alimento. Y Jesús se refiere por primera vez ahí en este pasaje de San Juan como el pan de vida que el Padre ya ha dado al mundo. Él es el pan de vida que el alma recibe en un acto de fe y les habla del futuro, de algo que se dará más adelante. El pan que Jesús promete es su carne. No es su Padre, es su propia carne, o sea, Jesús mismo. Es Él quien se lo va a dar a los discípulos que permanecen fieles, ¿no es cierto? Y no lo van a recibir de un modo puramente espiritual, sino a través del pan y del vino. Es decir, un modo real, un modo verdadero, comiéndolo, ingiriéndolo físicamente. Este es el significado de las palabras de Cristo, ¿no es cierto? Que dice, vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo come, no muera. ¿Se dan cuenta? Como dice, en otro momento dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Se imaginan el espectáculo entre los judíos? ¿Cómo que tenemos que comer su carne? O sea, es impresionante ver cómo está perfectamente claro, como Jesús se nos dice en esos pasajes del Evangelio de San Juan, y sin embargo, claro, tan difícil de entender para todos, ¿no es cierto? Entonces Jesús ahí nos deja claro que sus palabras hay que tomarlas al pie de la letra. Él nos ha dado, dice en un momento, dice, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo con el Padre. Así que aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Así que bueno, hermanos, el sentido de la Eucaristía, que ya todos lo conocemos, pero por ahí ver ese pan, ver ese cuerpo físico, por ahí a veces nos confunden, ¿no es cierto? Con la idea de la carne y de la sangre, de comer y beber realmente el cuerpo de Cristo. Y ante esta enseñanza, claro, muchos discípulos en ese momento se echaron atrás. Y ahí fue cuando Jesús les dijo a sus apóstoles, les preguntó, ¿ustedes también se quieren marchar? Y ahí fueron las palabras de Pedro, donde le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro recién ahí empezaba a comprender el verdadero mesianismo de Jesús. Así que bueno, hermanos, nosotros que hemos creído, hemos conocido esto, gracias a Jesús que nos ilumina, tenemos que ser mucho más cuidadosos en la adoración eucarística, en el seguimiento, en tratar de cubrir estos sacramentos en la misa. Así que bueno, esperemos que de esta charla, además de estas reflexiones, de que puedan compartir ahora en comunidad opiniones distintas, también esperemos que estos cuadernitos queden llenos, ¿no es cierto?, de cadenas de oración, de rosario y de adoración al Santísimo. Bueno, terminamos con la parte de abajo de la canción que dice: tenele paciencia a tu barro, tenele confianza a mis tiempos, mirá cómo ejerzo este oficio y volvete también alfarero. Muchas gracias.